Este mensaje he puesto el título de un sprint al final de la carrera. Podemos también decir el sprint final o el último sprint, también podemos llamarla, pero le pusimos este título. Y vamos a la palabra de Dios en primer carta a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Primeramente, quiero darles una reseña que es un sprint. Eh, en una carrera, un sprint es cuando los corredores han estado corriendo en la pista a una velocidad, a una cierta velocidad, pero guardan energía, guardan fuerza física, mental, para que en los últimos metros de la pista, llegando a la meta, antes de cerca de llegar a la meta, ellos dan su máximo esfuerzo para correr más rápido. Dan un esfuerzo extra para correr más rápido al final de la pista y así poder llegar antes que sus contrincantes. Entonces, por los tiempos que nosotros estamos viviendo, no podemos darnos el lujo de ser apáticos en el camino de Dios, sino que debemos dar ese sprint, debemos dar ese extra en este último tramo del camino. Tenemos que tomar el ejemplo de las carreras en lo natural, y si has corrido, no es suficiente. Si has caminado en el camino de Dios, si has andado en el camino de Dios, no es suficiente con decir yo ya caminé, yo ya anduve, yo ya viví, sino que tienes que dar un esfuerzo extra. Y la palabra de Dios también lo llama una milla extra. Tienes que dar el extra en este cercano tiempo a la meta, donde estamos ya cerca de llegar al final. Y cada uno de nosotros, pues dice la palabra de Dios, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio. Y nos invita el apóstol a correr, dice, corran de tal manera que obtengan el premio. No corran solo por correr, sino corran para obtener ese premio. Y nosotros estamos dispuestos a correr, que nosotros estemos dispuestos a dar ese extra. Quizá nos sentimos fatigados, nos sentimos cansados, así como los corredores han ido por toda la pista, se han cansado, se han desgastado, pero al final tienen que dar el extra. El que se conforma con correr a la misma velocidad que lo ha hecho toda la pista, hay quien al final va a dar ese último estirón, ese último esfuerzo, y puede ganarle. Entonces dice aquí, no corras por correr, sino corre de manera que en tu mente esté alcanzar el premio, obtenerlo. Y todos los corredores, todos los que se anotan en una carrera, pues corren para llevar un premio. Y si esto es en lo natural, si luchan por algo, en lo natural algo corruptible, ¿cuánto más nosotros por algo incorruptible, por una corona divina, por una corona que Dios nos va a dar? Y dice así que de esta manera corro. ¿De qué manera corro? ¿De qué manera? Buscando ganar mi corona.
buscando ganar mi corona. Y de esta manera, así como pareciera que corremos a algo incierto, para muchos se les ha hecho, parece que no hay nada, parece que es en vano esta carrera, parece que no hay final, parece que no hay premio, pero dice que no corremos en vano, no corremos a cosa incierta, sino que pareciera muchas veces, dice, que peleamos tirando golpes al aire, hiriendo al aire. Parece que corremos a algo que nunca vamos a obtener. Pero tenemos fe que lo vamos a obtener. Tenemos fe que hay algo. Tenemos fe que Dios ha preparado algo. Bendito nuestro Dios. Así que dice, no sabéis. ¿Qué no sabes? Que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio. Y aquí podemos decir, muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos están en la carrera, pero no todos quieren llegar, no todos se quieren esforzar, y menos ahorita al final. Esta situación del COVID-19, lo vemos que está sacando lo mejor de muchos cristianos, pero también está sacando lo peor de otros. Hay quienes con más intensidad buscan a Dios, hay quienes con más intensidad se acercan a Él, pero hay quienes han aprovechado para retroceder, para enfriarse, y que no nos pase a nosotros, que no nos pase este enfriamiento, que no nos pase que nos hemos quedado atrás en la carrera, sino que demos el último estirón, el último esfuerzo, el último jalón, el último sprint, porque es el final de la carrera. Más que nunca estamos al final de la carrera. Y si estos acontecimientos no nos hacen abrir los ojos, si estos acontecimientos no entendemos que es el final de los tiempos, entonces no sé qué es lo que queremos ver, no sé qué es lo que queremos experimentar para entender que son los tiempos finales. Santo es Jesús. Y vamos a ver en Isaías 40:31. Isaías 40:31. Vamos a la palabra de Dios, donde nos viene la luz, solo en la palabra de Dios. Isaías 40:31. Dice: más los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y aquí tenemos tres cosas como águilas. ¿Qué hacen las águilas? Volar. Y tenemos que correr. Tenemos que caminar apresuradamente. Nunca dice que tenemos que descansar. Es esperar las fuerzas en Dios para levantarnos como las águilas a volar, para poder correr y para poder caminar sin fatigarnos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así que no podemos continuar corriendo, queriendo alcanzar el premio en esta carrera espiritual, sin aprender a esperar en el Señor, sin aprender a esperar tener nuevas fuerzas en Él. ¿De dónde va a venir tu fuerza para dar ese esfuerzo, ese sprint final? Sino de Jehová. Y dice la palabra en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el que nos va a ayudar para llegar, para poder dar ese esfuerzo último. Y debemos aprender a permanecer en la palabra, a permanecer en la oración, esperando con una expectativa, con un renuevo de las fuerzas del Señor sobre nuestra vida.
como lo leímos ahí en Isaías 40:31, esperar en la palabra, esperar en oración para tener nuevas fuerzas. Algunos se preguntará cómo podemos obtener esas nuevas fuerzas, pues esperando, permaneciendo en la palabra y en la oración. Eso nos da fuerza para volar, eso nos da fuerza, en la oración nos da fuerza, aleluya, para ir a remontarnos a lugares altos. A través de la oración podemos subir, elevarnos como las águilas a lo más alto y llegar con nuestra oración, que nuestra oración llegue hasta la presencia del Padre a través del Señor Jesucristo y con la guianza del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a permanecer en la palabra y en la oración. Y para nosotros que queremos terminar nuestro viaje hacia el monte de Sión, hacia ese lugar espiritual, entonces debemos tener estas tres experiencias que son básicas, que son volar, correr y caminar. Así como el pueblo de Israel, debemos aprender a volar sobre las alas de águila. Dice que el Señor los tomó y los llevó sobre alas de águila. Y nosotros debemos aprender a tomar ese vuelo sobre alas de águila, elevarnos hacia las alturas, así como ellos se elevaron, en esa oración ascendente, y que podamos alcanzar el supremo llamamiento moral del Señor. Necesitamos volar para vencer los peligros que son serios. El enemigo no está jugando. Cada vez más el enemigo nos va a tratar de desanimar y debemos escapar de la esclavitud, de la servidumbre que este mundo presente, en la cual este mundo presente nos ha atado. Cuando nuestra fuerza es renovada, nosotros también podemos correr. Podemos correr como un ejército de Dios y sobrepasar las tropas de oposición, esos poderes de la serpiente, no cansarnos, no fatigarnos. Si aprendemos a volar, a correr durante nuestro crecimiento espiritual, ¿sabes? Si aprendemos a correr y a volar en esa educación espiritual que es a través de la palabra y de la oración, entonces también vamos a poder aprender a caminar durante nuestro desarrollo moral o nuestro crecimiento. Vamos a volar, vamos a correr mientras estamos obteniendo nuestra educación espiritual a través de la palabra para tener la experiencia de caminar en crecimiento. Gloria al nombre del Señor. Hay tiempo para que corramos. Hay tiempo para que usemos la fuerza, la energía espiritual. Todavía es la recta final y hay tiempo de recuperarnos. Como dice en Efesios, que recuperemos el tiempo. Y dice, levántate tú que duermes, también dice el apóstol Pablo a los Efesios. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y la luz que nos da la fuerza espiritual, esa luz de su palabra que nos da la fuerza espiritual. ¿Cuál luz de la palabra? La palabra revelada que hemos recibido. Y la palabra que ponemos por obra nos fortalece. Pero también muchas veces vamos a encontrar que tenemos el tiempo para esperar en Dios. El tiempo para esperar en Él. En el Señor Jehová, aquel que se revela a sí mismo hacia nosotros. Aquel que es el autoexistente y que nos da la fuerza que necesitamos. Aleluya. Quiero comentarles nada más rapidito la palabra esperar, que en hebreo es kavá, significa llegar, significa llegar, significa mirar, significa ser paciente,
¿Mm? Entonces debemos ser pacientes. ¿Qué es ser paciente? No ser inactivo, sino esperar en Dios. Esperar en el Señor Dios Todopoderoso. Eso es ser paciente. Eso es ser paciente. Santo Jesús. Entonces, debemos apresurarnos. Debemos apresurarnos. Cuando nuestra fuerza se ha ido, cuando sientes que miras y como si estuvieras sin fuerza, desmayado, entonces es tiempo de ver que debemos correr a la oración, debemos correr a la palabra para encontrar nuevas fuerzas, para encontrar una fresca unción, para encontrar en el Señor lo que necesitamos, esa fuerza de resurrección de Cristo Jesús, que Él la ponga en nosotros y por fe llegar a la meta. Pero ¿cómo es? Por fe acercando nuestro corazón a la verdad del Señor Jesucristo, a la verdad humilde que estemos dispuestos a poner por obra su palabra. Santo el nombre de Jesús, bendito su nombre, santo es Él. Y conforme cuidadosamente obtenemos las fuerzas del Señor, cuando juntamos cada palabra, todo lo que hemos recibido, toda revelación que el Señor nos ha dado, con su fidelidad, con su bondad, con su misericordia, pronto nos vamos a hallar a nosotros mismos rodeados por una fuerza increíble, Santo Jesús, por una fuerza abundante de su palabra. Los vientos del mundo, los vientos del enemigo o nuestra carne pueden soplar fuerte, pero no pueden tocarnos, no pueden tocar nuestro corazón que está escondido dentro de la verdad de Dios. En el hueco de sus manos estamos escondidos, esperando en Él la fuerza y el poder para seguir adelante, que Él nos ofrece esa protección. ¿Y qué es esperar en Dios también? Es refugiarse en la torre de su nombre. Venir y, como dirían, recargar pilas. A veces nos cansamos, flaqueamos, pero es entrar a la tierra, a la torre del nombre. A veces nuestra carnalidad se levanta, pero ahí en esa torre muere nuestra carnalidad y obtenemos la naturaleza de Cristo, la naturaleza de su nombre. Por eso es la torre del nombre, porque ahí obtenemos su naturaleza, la cual nos va a llevar más rápido, la cual nos va a llevar a nuevas alturas, la cual nos va a llevar más lejos de lo que pudiéramos imaginar, más allá de lo que hemos alcanzado hasta este día. Cuando estamos habitando en la torre de su nombre, el Señor Jesucristo revela que Él mismo es la fuente de toda fuerza y la fuente de toda vida y amor que satisface y sostiene nuestra vida. Una vez que recibimos esta revelación y que la hacemos nuestra, corremos en la carrera con nueva fuerza, con nuevo vigor, dándonos cuenta que conocemos el origen del suministro inagotable de la fuerza. Y esa fuerza es fuerza humilde, pero es fuerza, porque aprendemos en humildad a esperar en el Señor. Gloria a su santo nombre. Y tenemos que aprender en humildad a esperar en Él. Aprendamos a esperar en Él. ¿Qué otra cosa nos fortalece? Dice aquí, somos fortalecidos por nuestra compañía de los testimonios de los que ya vencieron, de aquellos que ya vencieron. Bendito su nombre. No podemos continuar la carrera hacia la madurez espiritual, hacia el premio, sin el acompañamiento de los testimonios de los santos, de los vencedores,
del Antiguo Testamento y sin la paciencia de Cristo. En Hebreos 12:1, si me acompañas a Hebreos 12:1, gloria a Dios, Hebreos 12:1. Abrimos nuestra Biblia en Hebreos 12:1 y leemos, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Primero nos indica que tenemos una tan grande nube de testigos. Los cristianos del Nuevo Testamento estamos rodeados por los santos vencedores del Antiguo Testamento, echándonos ánimo, echándonos ese aliento, alentándonos para que también nosotros podamos terminar nuestra carrera, así como ellos terminaron como vencedores. Ese ánimo que ellos nos dan en esa nube de testigos tiene fuerza para nosotros, para terminar nuestra carrera. Es una fuente constante de fuerza para que nosotros podamos correr, seguir adelante. Y cada cristiano tiene una carrera puesta delante de él. Si nosotros como creyentes esperamos alcanzar la meta, entonces esa meta que el Señor nos ha predestinado al final de nuestra carrera, para poder alcanzarla debemos dejar a un lado cada peso de pecado. Como creyentes esperamos alcanzar la meta. Entonces debemos dejar todo el peso del pecado, porque muchas veces nos hemos apegado en este tiempo presente al pecado que está a veces hasta de moda, que fácilmente se nos pega, pero debemos deshacernos de todo el pecado y debemos correr la carrera. Y dice, corramos con paciencia. ¿Pero qué paciencia? La paciencia de Cristo. Corramos con paciencia. La paciencia de Cristo. Santo el nombre de Jesús. ¿Qué es paciencia? Lo que ya veíamos, esperar en Él. Esperar en Él. Santo el nombre del Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a encontrar en nuestra carrera tal vez sufrimiento. No es fácil, después de estar fatigado y cansado, correr todavía más fuerte. Pero en la palabra de Dios vamos a encontrar tal vez que tenemos que obedecer otras cosas que no hemos obedecido, dejar el pecado. Y la palabra paciencia tiene que ver con tolerancia, pero paciencia no es descansar, no es perder el tiempo. Ser paciente no es ser lento, ser paciente es tener constancia, es aguantar, es continuar, esperar para esperar en Dios. Es tener paciencia, es estar lleno de esperanza, ser entusiasta. Eso es correr con paciencia. No confundamos paciencia con lentitud, con desánimo, con decir, ay, todavía falta mucho para la meta. No, ya falta poco. Ya falta poco. Y Cristo viene por nosotros. Él es nuestra meta. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es estar en los brazos de nuestro Señor y Salvador. Y no vamos a poder terminar la carrera hacia la madurez a menos que también tengamos la paciencia, pero la paciencia de Cristo. Él tuvo un amor paciente, Él sufrió pacientemente, pero no por eso
se escondió, no por eso dejó a medias la carrera. Y cada día nos va a traer nuevas pruebas, nuevas tentaciones. Pero cuando enfrentemos esos obstáculos que tal vez nos pueden retrasar, porque la carne es tentada a hacer una, a hacer otra y otra cosa, y nos tienta a este mundo, nos tienta a nuestra carne a dejar de correr, nos tienta para que no corramos delante de Dios esta carrera. El desánimo, el desaliento nos aconseja retirarnos de la carrera para que no suframos. El desaliento nos va a decir: ya no sufras, ya no corras, no vale la pena, no hay premio. Y nos va a decir que enfrentamos muchos problemas, que nos cansamos. Pero si la paciencia de Cristo está con nosotros, Él empezará a ungir nuestra mente, Él empezará a ungir nuestros pensamientos y va a poner el entusiasmo, el optimismo, y van a llenar nuestra voluntad de ese entusiasmo, ese optimismo, para poder desear fielmente, ardientemente, soportar todo lo que venga para seguir corriendo hasta el final, hasta la meta de la carrera. Y la paciencia de Cristo nos dirá: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La paciencia de Cristo siempre nos recordará la verdad. Así que recuerda la verdad. Recuerda siempre la verdad. Y cuando te canses, recuerda la palabra de Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Porque es la verdad, es la palabra, es la oración. Los medios que Dios va a usar para fortalecernos. Y yo te pido que me acompañes a una escritura en primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios 10, 13. Glorificado sea el nombre del Señor. Glorifica a Dios. Levanta ese nombre, poderoso nombre. Primera de Corintios 10, 13 dice: no os ha tomado tentación, sino humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Aleluya. Fiel es Dios. Y la tentación es humana. El Señor no nos tienta, sino la tentación es humana. Pero dice: aún así no nos dejará ser tentados más de lo que podamos llevar. Así que si viene la lucha, la prueba, el desánimo, el desaliento, recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque no te va a dejar llevar, no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas llevar. Y dice: y junto con esa tentación va a estar la salida. ¿Para qué? Para poder aguantar hasta el final de la carrera, para poder aguantar hasta la meta. Bendito el nombre de nuestro Señor, que Él quiere que lleguemos. Él nos está impulsando a correr más rápido. El último tramo de la carrera, para llegar a la meta necesitamos correr más rápido que antes. Santo Jesús. Santo Jesús. Entonces a Dios no le agrada que nos desesperemos en medio de las tentaciones, en medio de los sufrimientos, porque nuestras pruebas y tentaciones son siempre en proporción de acuerdo a la fuerza y a la paciencia de Cristo. No es más grande la tentación, sino que es de acuerdo a lo que podemos soportar. Y Dios es fiel para no permitir que nuestro sufrimiento presente sobrepase nuestras fuerzas. No, sino que Él pone exactamente lo que necesitamos. Siempre está nada más lo que necesitamos y lo que podemos vencer. Gloria a su santo nombre. Entonces el camino de escape es a través de la crucifixión y muerte y de la resurrección de Cristo Jesús.
Todas estas cosas que enfrentamos es para crucifixión y muerte, pero para levantarnos con una nueva fuerza de resurrección, con la gloria de resurrección de Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, vayamos a la cruz de Cristo, que se ha crucificado toda nuestra carne ahí en la cruz, y dejemos todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, para que sean crucificados y enterrados, para que podamos escapar a través de la puerta de su gloria, de su poder de resurrección. Santo el nombre de Jesús. Y esa ayuda de la paciencia de Cristo podemos a través de ella encontrar el camino de escape que Dios provee. De esta manera podemos continuar corriendo en nuestra carrera espiritual. Sin embargo, algunas veces nuestro celo carnal nos da un empujoncito para tratar de correr más rápido de lo que Dios ha ordenado, correr en el camino de nuestra propia voluntad, en lugar de caminar en las pisadas humildes del Señor Jesucristo. A veces queremos hacer nuestra voluntad, a veces corremos y nos apresuramos, no para pensando que vamos a avanzar, pero lo hacemos para andar en nuestra propia voluntad. Y es ahí cuando la paciencia de Cristo empieza a ministrarnos, a recordarnos que hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a verlo ahí en Proverbios, vamos a leerlo porque hay algo interesante ahí. Proverbios 14, del 12 al 14. Proverbios capítulo 14, versículo 12 hasta el 14. Dice: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría se congoja. De sus caminos será harto el apartado de razón, y el hombre de bien estará contento del suyo. Hay quienes se hartan del camino de Dios y empieza a escoger su propio camino. Entonces, cuando queremos por nuestra voluntad correr y apresurarnos, y no en la voluntad de Dios, no como Él nos manda, entonces es nuestro propio camino, y ese camino trae muerte. Y entonces dice que a veces queremos correr, queremos andar en nuestro camino porque nos hartamos del camino de Dios. No queremos que la palabra nos instruya, no queremos que los siervos de Dios que Él ha puesto nos instruyan, queremos andar por nuestro propio camino. Creemos que sabemos el camino, pero el que lo sabe es Dios, el que nos guía es Dios, el que nos lleva es Dios, su fuerza es la que nos va a sacar adelante. Los caminos de muerte indican los caminos a los que dirige el corazón engañoso, ese corazón engañoso del hombre, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y entonces empieza a correr hacia afuera del único camino derecho que le guía al premio, a ser la esposa del Señor Jesucristo. Quien camina su propio camino es el apartado de razón, o el que no razona, o el que no tiene razonamiento. Gloria a Dios. Bendito su santo nombre. Entonces el corazón engañoso, el corazón necio se llena de sus propios caminos y no siente ningún temor por las consecuencias, no siente ningún temor por fallar a la meta, por alejarse de la verdadera carrera. La paciencia de Cristo es el que nos va a recordar que fuera del camino de Él hay muerte y destrucción, que fuera del camino de Él nos espera esa muerte y esa destrucción solamente. Y ya sea que corramos por delante del Señor o nos quedemos atrás para tomar nuestro propio camino, entonces vamos a encontrar muerte. Debemos seguirlo a Él, caminar con Él, correr con Él, volar con Él.
teniendo la paciencia de Cristo. Hay quienes se desesperan en el camino. Hay quienes se cansan en el camino. Hay quienes se desesperan y quieren adelantarse, ir solos, ir por su voluntad. Hay quienes se cansan y se quedan atrás. Santo es Jesús. Entonces debemos empezar a confesar la verdad. Esa verdad de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10. Gloria a Dios. Versículo 23. Jeremías 10, 23. Dice la palabra: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Nosotros no somos dueños del camino. No somos quien para ordenar nuestros pasos. Solo Él. Él es el dueño del camino. Él es el que debe ordenar nuestros pasos. Solo nuestro Dios. Solo nuestro Señor es nuestro gobernador, nuestro guía, que nos va a indicar la dirección para correr en el camino correcto que Él ha puesto delante de nosotros. Aunque el rumbo de Dios, aunque la dirección de Dios pueda verse como un camino largo, aunque podamos ver que es muy difícil, pero esa es nuestra carne, eso es nuestros ojos carnales viendo, no teniendo la paciencia de Cristo. Porque sabemos que si hay la paciencia de Cristo, vamos a saber que Él va a estar ahí para impartirnos fuerza, fortaleza, perseverancia, de manera que con paciencia podemos soportar cualquier carga que venga a nuestra vida, y con paciencia podemos continuar llevándolas por el tiempo que sea necesario, que sea adecuado. Nuestras cargas, nuestras pruebas, nuestras tentaciones no pueden dejarnos fuera de la carrera. Si tenemos la compañía correcta, corriendo con nosotros, que es el Señor Jesucristo, no vamos a correr fuera. No dejemos que nuestra carne, no dejemos que las tentaciones, no dejemos que el pecado nos deje fuera de la carrera. Por eso dice, dejando todo el peso del pecado. Aleluya. Santo el nombre de Jesús. Y vamos a ver aquí Lot no veía la necesidad para sí mismo de correr. Vamos a ir a Génesis 19:15. Génesis 19:15. Gloria al nombre del Señor Dios Todopoderoso. Encontramos ahí en Génesis 19:15. Dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y dice que los últimos tiempos serán como en los días de Lot, en los días de Sodoma y Gomorra. Y viene el juicio sobre esta tierra. Y él no veía la necesidad, sino que dice: los ángeles daban prisa a Lot. Él no se apresuraba, él no corría, y ellos le tuvieron que apresurar y decirle: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí. Apúrate para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y así es como nosotros: apúrate, corre, da ese último esfuerzo, da ese último sprint para que no perezcas en la gran tribulación, para que no te quedes cuando Jesús venga en las nubes por su pueblo. Apresúrate, es tiempo ya de levantarte y no caminar solamente, sino correr. Cuando Dios te indique correr, correr. Cuando Él te indique caminar, caminar. Cuando te indique volar, es tiempo de volar. Quitemos todo el peso del pecado que nos impida volar.
caminemos, corramos, volemos hacia la meta. Así que no seamos un Lot desganado, un Lot lleno de las tentaciones de Sodoma y Gomorra, un Lot que no quería correr, que no se quería apresurar. Gloria a Dios. Y en el versículo 17 dice, y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y hoy yo te digo, escapa por tu vida. Hoy yo te digo, escapa por tu vida. Te lo está advirtiendo el Señor, corre, corre lo más posible, corre lo más rápido que puedas, escapa por tu vida. Y eso es cierto, ahorita ya es cosa de vida o muerte. Y es un caso de vida o muerte, o te vas o te quedas. O te vas o te quedas. Santo el nombre de Jesús. Pero hubo alguien que sí corrió. Pablo, el apóstol, corrió y llegó a la meta. Segunda de Timoteo 4:7. Y lo tenemos ahí en la pantalla. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Así como él corrió. Así, animémonos a correr. Que al final, al encontrarnos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he llegado a la meta, porque tuve fe en la paciencia de Cristo, tuve fe en su palabra, tuve fe en la palabra y en la oración para remontarme a las alturas. Tuve fe que Él me fortalecía. Cada vez que había una tentación, había una prueba, cada vez que quería detenerme, tuve fe en la palabra de Dios y me la hablé a mí mismo, diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a su santo nombre. Dios nos ayude, pero también nosotros hagamos lo que nos toca hacer, correr, correr, volar, volar, caminar, de acuerdo a como Cristo nos guíe. Si Él te guía a volar, vuela, si Él te guía a correr, corre, si Él te guía a caminar, camina. Tal vez digas, no puedo, tal vez digas, es difícil. Por eso está la palabra, por eso está la oración, por eso está su Espíritu Santo, por eso está la paciencia de Cristo que nos da la fuerza. Santo, Santo Jesús. Agárrate del Señor. Agárrate de Él. Bendito su santo nombre. Tómate de Él. Solo esté en nuestros pensamientos, solo llene nuestro pensamiento que debo correr, debo apresurarme. Deja que Él llene tus pensamientos de la necesidad de correr. Que no seamos un Lot, que no seamos como Lot, que seamos como el apóstol Pablo. Seguros de que vamos a acabar la carrera.